Dios les bendiga a todos. Sé que ya había sacado otro. Esta cosa es bien importante que esté. Vamos a ver nuestras Biblias en el libro de Daniel, capítulo 2. Y ahí vamos a disertar en esta noche la palabra del Señor. En este capítulo de Daniel 2. Y básicamente vamos a presentar todas las bestias que son enseñadas en el libro de Daniel. Luego vamos a ver cómo esas bestias se vuelven a unir para formar el gobierno mundial, que ya está en funcionamiento en la forma de las Naciones Unidas y la Unión Europea. Eventualmente todos estos poderes regionales se van a fusionar en uno solo para tener un gobierno mundial, desde donde el anticristo va a trillar, va a despedazar y a desmenuzar a todas las naciones en el futuro inmediato. Recientemente descubrí en el internet que el Departamento de Homeland Security ha fabricado unos insectos espías que caben en la punta de su dedo. Pueden buscarlo en el internet, Spy Insect, ¿okay? Caben en la punta de un dedo, tienen una cámara, tienen micrófono y tienen una jeringa. La cámara es para fotografiar a todo el mundo, colectar la información para el Departamento de Homeland Security, el micrófono para escuchar todas las conversaciones y la jeringa para tomarle una prueba de DNA a la persona que ese insecto se pose. El objetivo es que las personas se posen las personas y luego cuando lleguen a su casa, pues ya el insecto está dentro de la casa para espiar a las personas. Así que aquí en adelante, al llegar a las casas, debemos de sacudir toda la ropa, ¿no? El pelo, hay que quitarse la peluca, sacudirla para que el insecto quede afuera. Eso es una muestra, amados, que nosotros estamos viviendo en lo que podría ser la última etapa de la iglesia sobre la tierra. Por lo tanto, los días futuros no son buenos días. El gobierno mundial ya está aquí, no estará en el futuro, ya está funcionando. Solamente hay un país que le impide desarrollarse completamente, fusionarse en su totalidad, y ese país se llama los Estados Unidos de América. Por una razón sencilla: somos un pueblo que ha sido altamente evangélico a través de toda su historia. Sin embargo, nos estamos convirtiendo en un país altamente católico. Entonces nosotros los evangélicos tenemos que hacer frente. Esto de la oración es un asunto muy importante. Si nosotros no nos preparamos ahora, cuando hay esta velada de oración, no que vengan 4 o 5, sino toda la iglesia debe venir masivamente a orar por nuestra nación, porque si nosotros no oramos y no nos paramos en la brecha del camino, simplemente seremos afectados por las cosas que acontecerán en nuestra nación. Oremos. Padre, en esta hora, bendice tu palabra. Gracias por este momento que nos das. Ayúdanos a absorberla en nuestros corazones y prepararnos para los días futuros. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Daniel capítulo 2, verso 1. Daniel capítulo 2, versículo 1 y versículo 2. Leamos la palabra de Dios, todos juntos. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. 2. Al rey, a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Amén. Hasta ahí nomás, podemos sentar. ¿A quién consultó el rey para poder resolver el problema del sueño que le turbaba? Dice que consultó a magos, astrólogos, encantadores, caldeos, adivinos, etcétera, etcétera, para resolver su problema y encontrar una respuesta al enigma de ese sueño que se presentaba en ese momento en su vida que turbaba su espíritu. Hay personas en las iglesias, siendo cristianos,
que consultan el horóscopo. Hay personas que le ponen atención a Walter Mercado, ¿verdad? Yo no sé si sale todavía o no, a lo mejor ando atrasado ya, ¿no? A lo mejor van donde Jesús David ahí en Atlanta, Hawaii, para que le adivinen el futuro. Pero amados, el cristiano solamente encuentra un lugar donde puede conocer y entender el futuro, y es en la palabra de Dios, y es con precisión. Dios nos ha dado a nosotros los cristianos la capacidad, la percepción espiritual de poder entender la palabra de Dios por causa de su Santo Espíritu que está en nuestros corazones. Podemos entender lo que pasa en nuestro mundo. En este versículo dice la palabra del Señor que cuando el rey está turbado en su espíritu por el sueño que él tiene, sueño que había sido dado por Dios, Dios puede turbar nuestro espíritu. Dios puede alterar el curso de nuestra vida. Dios puede intervenir en nuestros sueños, quitar la paz de nuestro corazón, a efectos de llamar la atención a su voluntad, a su plan, y conformarnos al plan que Dios ha diseñado para nosotros desde antes de la fundación del mundo. No hay manera que podamos escapar. Una vez que nosotros somos cristianos, una vez que nosotros hemos confesado a Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestra vida, nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Dios tiene todo el derecho de intervenir en nuestra vida, no solamente por razones de creación, sino porque hemos hecho una confesión verbal con nuestra boca, invitando a Jesucristo a entrar en nuestros corazones, perdonar nuestros pecados, ser nuestro Salvador y el Señor de nuestra vida, y le hemos dado la autoridad completa a Dios en nuestra vida. De ahí que por eso es necesario que una persona confiese verbalmente a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida, o de lo contrario, la salvación no puede ser efectiva en su vida. ¿Por qué? Porque las palabras, dice la Biblia, nos atan. Entonces aquí tenemos a Nabucodonosor, y vamos a irnos ahora al capítulo 2, versículos 20 y versículo 21. Veamos lo que dice el verso 20. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Mire bien, dice que a Dios le pertenecen, ¿qué cosa? El poder y la sabiduría. Versículo número 21. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y da ciencia a los entendidos. ¿Cuál sería la única manera que nuestros jóvenes pudieran ser brillantes, exitosos, sobresalientes en el mundo? ¿Cuál sería la única manera que lo pueden lograr? No es viendo Chespirito, no es viendo muchas novelas, no es viendo películas de terror a las 12 de la noche o 1 de la mañana, sino conociendo la palabra de Dios. Eso nos va a hacer personas sobresalientes, prominentes entre todas las personas. Cuando el rey de Babilonia vino a Israel y se llevó cautivo a la mayor cantidad de judíos, se llevó a la mayor cantidad de jóvenes del país. Sin embargo, en la Biblia solo son mencionados 4 jóvenes judíos prominentes en Babilonia. ¿Cuáles son esos jóvenes? Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Pero esos no fueron los únicos jóvenes que fueron llevados. Muchos jóvenes fueron llevados. ¿Pero qué creen que los distinguió a ellos? Su relación con Dios, su compromiso con Dios los hizo sobresalir. Y Daniel fue colocado en un lugar prominente dentro del reino. A pesar de ser echado al foso de los leones, fue liberado de ser comido por los leones. A pesar de Sadrach, Mesach y Abednego de no haber cumplido las órdenes del rey de adorar la estatua de Nabucodonosor, el Señor intervino y fueron librados de ser quemados en el horno ardiendo, que estaba ardiendo 7 veces más de lo normal. Esas son las personas que salieron sobresalientes. ¿Por qué? Porque eran personas que eran temerosas de Dios y hacían la voluntad del Señor. Nuestro temor del Señor debe de empezar a temprana edad en nuestra vida, por un conocimiento exhaustivo de la palabra del Señor. En ese versículo 21 dice la Biblia que Dios quita reyes, Dios pone reyes, y Dios da la sabiduría a los sabios y a los entendidos. Cualquier cosa que nosotros podamos hacer en nuestra vida no es gracias a nosotros,
es gracias a la sabiduría que el Señor nos ha dado. Él es el que nos da la habilidad. ¿Qué pasó con el padre de Juan el Bautista por no haber creído a la palabra del Señor? ¿Qué le pasó al padre de él? ¿Se quedó mudo por cuánto tiempo? Por mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo pasan los bebés en el vientre para que nazcan? Ya si pasa el niño 11 años, 11 meses, 12 meses, ya eso está serio, ¿verdad? Pero 9 meses y el padre de Juan el Bautista se quedó mudo por no creer a la palabra de Dios. Dios es el que nos da la habilidad de podernos comunicar, principalmente para poder comunicar su palabra. En el verso 27 y verso 28, veamos lo que nos dice la palabra del Señor. Verso 27, todos. ¿Cuánto dicen amén? No importa que los astrólogos traten de presentarse como las personas que traen la solución a las personas en necesidad. Ya ven que los adivinos dicen que hacen amarres de amor, ¿verdad? Si tiene problemas económicos, aquí le hacemos el amarre y le hacemos que sea próspero. Bueno, empecemos con la persona que está adivinando. A veces están en unas casas cayéndose, en unos barrios de mala muerte. Oye, debieran de empezar por ellos mismos a ser prósperos, ¿verdad? Si nos encontramos viviendo en una mansión, en una zona residencial prominente, oye, créale el asunto, amados. Pero ellos mismos se están muriendo de hambre y comen de la gente que creen sus mentiras. La Biblia dice, Daniel respondiendo al rey dice, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Verso 28. Pero ahora, ¿a quién le he dado la interpretación del sueño de Nabucodonosor? A Daniel. ¿Por qué? Porque Daniel era un hombre que era temeroso de Dios, conocía la palabra de Dios. Supo mantenerse en medio de las circunstancias de su vida, en medio de las presiones del momento, tenía una convicción definida en la palabra de Dios. Pero a veces nuestros jóvenes van a la universidad, primer curso de filosofía en la universidad, 3 meses de filosofía y vienen ateos al culto, que Dios no existe. La Biblia dice en Salmos capítulo 14, dice el necio en su corazón, es necio, porque si Dios no existiera, ni siquiera estaría respirando ahora mismo. Cursos de filosofía, vienen hablando de Platón o de Plato, Aristóteles, Pitágoras, Beethoven era filósofo. ¿Era filósofo? Era músico. ¿Qué creen que le hacía ayer? Y ya si hablamos de música, hablamos de Tchaikovsky, Beethoven, Mozart, Bach, Johann Sebastian Bach. Entonces dice la palabra del Señor que Dios revela la interpretación de sus sueños solamente a quienes, a sus siervos. Nosotros somos siervos del Señor. Nosotros tenemos la revelación de Dios en la palabra de Dios, amados. El libro de Daniel y el libro de Apocalipsis son 2 libros eminentemente no simbólicos, sino repletos de simbología. Si yo les digo que son libros simbólicos, ¿saben lo que les estoy diciendo? Que no es verdad lo que está ahí. Son libros que tienen símbolos, figuras, imágenes, porque a través de esas figuras y esas imágenes Dios se comunica, pero la palabra de Dios es literal, desde Génesis hasta Apocalipsis. Si alguien le dice a usted que la Biblia es un libro figurado, está diciendo que la Biblia no es la verdad, que es un libro que no debe ser entendido de forma literal. En otras palabras, cuando la Biblia habla del fuego del infierno, ¿cómo deberíamos de entenderlo si no es un libro literal? ¿Cómo que el fuego no existe? Ahora, yo no quiero ir a verificar si existe, porque me quedaría verificando por cuánto tiempo,
Pero yo mejor creo a la palabra de Dios que el fuego del infierno es fuego y el del lago de fuego es fuego. Es todo lo que necesito, la palabra de Dios es suficiente. Los que han querido ir a verificarlo se lo han lamentado porque se dieron cuenta que era literal y es para siempre. Nadie puede salir de ese lugar. Veamos la palabra del Señor entonces. El versículo número 32. Vamos a ver el verso 32. Pero antes de eso, repasemos lo que dice la palabra del Señor. Dios es un Dios de ¿qué? De siglos y ¿qué más? Es un Dios eterno. El Dios de la Biblia es un Dios de siglos y es un Dios eterno. Segunda cosa que aprendimos, ¿qué es? Que suyos son el poder y la sabiduría. Si nosotros no le damos la gloria a Dios en lo que podemos hacer, en lo que sabemos, Dios puede entorpecer nuestra sabiduría y quitarnos la habilidad de hacer las cosas que en el día de hoy podemos hacer. La tercera cosa que encontramos en la palabra del Señor, si es que esto funciona. ¿Se acabó la batería o qué? Déjenme ver qué pasó aquí. Ok, ahí está. Ahora se va muy rápido esto. Ok, dice la Biblia que Dios quita reyes y pone reyes. En otras palabras, nosotros tenemos la ilusión de elegir a nuestro gobernante. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que Él los quita y Él los pone. Para enseñarle a la gente que Dios está en control de todo. En Cuba han tratado de quitar a Fidel Castro montones de veces. El hombre ahí sigue 54 años después. ¿Por qué? Dios sabe por qué lo tiene ahí. La idolatría del pueblo cubano, el santerismo, víctimas del catolicismo romano, etcétera, etcétera. Por eso tienen al presidente que tienen. La otra cosa que la palabra de Dios nos enseña es que Dios da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. El futuro, Dios lo revela. Él conoce lo que está en tinieblas y con Él mora ¿qué? La luz, dice la palabra de Dios. Veamos en la siguiente imagen, ¿verdad? Dice que ni astrólogos, ni qué más. Repitamos todo eso. Ni astrólogos, ni magos, ni adivinos pueden revelar el futuro. De manera que no vamos a perder el tiempo consultando a personas que no tienen el conocimiento ni la capacidad de verdaderamente interpretar el futuro. Vamos a consultar al Dios de la Biblia. Entonces, el libro más importante que debe haber en su vida en sus manos es la palabra del Señor. Pero a veces en nuestras casas, ¿qué es lo más importante en nuestras manos? El control ¿qué? Remoto. Llegamos de la iglesia, ponemos la Biblia a un lado, digo, asumo yo esa cosa. A lo mejor los estoy acusando. Y en cuanto entramos, los niños, cada televisor se enciende inmediatamente. En vez de entrar a reflexionar lo que escuchamos en la palabra del Señor en la iglesia. ¿Verdad? A la orilla de un cafecito en la mesa, oye, meditemos, mire, está tremenda esa cosa, ¿verdad? Ya debemos de cesar de estar comprando el horóscopo y consultando a Jesús David, ¿verdad? Ahora tenemos que consultar la palabra de Dios. Debemos de reflexionar la palabra de Dios, comentar la palabra del Señor. Por ejemplo, le dice Walter Mercado a las personas que le ponen atención a los signos del zodíaco. Una vez un hombre fue al doctor y le dijo que a su esposa, ¿cómo te fue? Le dice, fíjate que el doctor me dijo que tengo una de esas cosas que aparecen en el horóscopo. Y le dijo, oye, Virgo, no, el otro. Sagitario, no, el siguiente. Cáncer, eso me dijo que tengo. Entonces, es importante que nosotros nos concentremos en el mensaje de la palabra de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque ahí está la vida para cada uno de nosotros. Oiga lo que dice la palabra del Señor. Cuando Dios revela a Nabucodonosor esta estatua, en 4 partes, 1, 2, 3, 4, le muestra todos los imperios de la historia, los más poderosos de la historia. Y al final, la Biblia nos presenta que una piedra no hecha por manos de hombres vendrá desde el cielo y en qué parte de la estatua va a derribar. ¿Desde qué lugar? Desde los pies. Y dice que esa estatua, todos los pedazos serán esparcidos sobre toda la tierra. ¿Sabe lo que significa eso? ¿Qué significa eso? Que todos los gobiernos serán destruidos
de manera permanente. Porque Jesús establecerá su gobierno que cubrirá toda la tierra por espacio de 1000 años. Nosotros vamos a gobernar con Cristo, amados. Si usted no se prepara, si usted es un hermanito que solamente le gusta llegar al culto el día domingo en la mañana, nunca viene el domingo en la noche, nunca viene los miércoles, no viene a velar de oración, no viene ninguna cosa más, el domingo en la mañana, hay que decir, el domingo. Nunca se prepara, nunca sirve, nunca pasa de ahí, nunca avanza, nunca retrocede, está estático como cristiano. ¿Usted cree que el Señor lo puede usar a usted en el milenio para que sea gobernante de alguna provincia? ¿Sí o no? ¿De qué cree que va a terminar en el milenio? ¿Ah? Va a decir como Cantinflas, soy barrendero, con su máquina electrónica. Eso es todo lo que va a hacer, amado. Ahora, yo no quiero ser barrendero en el milenio. Quiero tener algún lugar de prominencia. Para ello, necesito prepararme ahora, sirviendo ahora, para poder servir en el milenio. Vamos a gobernar con Cristo Jesús por espacio de 1000 años. ¿Qué le parece? Lo que estamos haciendo ahora con la iglesia, la estamos preparando para ese reinado milenial y la estamos preparando para servirle a Cristo Jesús por el resto de la eternidad. En el cielo no vamos a llegar con hamacas y así mecernos por la eternidad, ¿verdad? Y con una arpita aquí tocando, ya mirando, no, me andaba, pero más despacito, ¿no? Porque van a estar en el cielo. No, en el cielo vamos a estar ocupados, sirviendo al Señor. Dios tiene un gran programa para nosotros, de actividades, de servicio, para honra y gloria de su nombre. Pero esto es el principio, amados. Pero cuando usted no viene a la casa del Señor, usted se pierde de la información. Usted se pierde de la información. Es verdad que esta noche había lluvia, había que traer paraguas para que no se nos arruine el peinado, ¿verdad? Se nos puede caer el spray o se nos puede caer también el tinte que traemos, ¿verdad? Vamos a parecer como fuerza especializada, así en la cara, ¿no? Todos negros. Pero es importante venir a la casa de Dios, no importa, truene, llueve o relampaguee, es importante que lleguemos para estar en la casa de Dios, para escuchar lo que Dios tiene que decirnos a cada una de nuestras vidas. ¿Qué pasó? Veamos esa estatua de Nabucodonosor. En la estatua, la Biblia presenta 4 imperios en la historia. El primer imperio es el imperio babilónico, que está ejemplificado por el metal. ¿Cuál metal? Oro. ¿Cuál es el metal de mayor duración, más duradero, que resiste el fuego, la prueba del fuego? El oro. Entonces, esto significa que el imperio babilónico era uno de los imperios más prominentes en la historia. El segundo imperio es el imperio medo-persa, que está ejemplificado por la plata en toda esta sección. También más adelante vamos a ver que están representados por animales, aparte de los metales. Luego vemos que el imperio griego está ejemplificado por el ¿qué metal? El bronce. Luego vemos aquí el imperio romano ejemplificado por ¿qué? Por el hierro. ¿Ustedes recuerdan cuáles eran los trajes que usaban los soldados romanos? ¿Qué usaban? Espada, corazas, casco de hierro. Cuando los romanos, amados, llegaban a un lugar, despedazaban completamente todo. Cuando 1000 personas se levantaban al imperio, le ponían 10.000 soldados y lo aplastaban. Era un imperio despiadado. Conquistó el mundo. Y este imperio, la Biblia nos enseña, ya mezclado con el catolicismo romano, sufre una división. Esas 2 piernas ejemplifican una división. Y luego ese imperio sería disuelto por más de 1000 años. Y luego habrían intentos continuos de reunificar a este imperio. Y aquí en la parte de abajo, en los pies, el imperio está ejemplificado por el hierro y el barro. Veamos lo que dice el verso 32 y verso 33 del capítulo 2. ¿Qué le dice el verso 32? La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido.
Para los que trabajan en construcción, los que son arquitectos o ingenieros civiles, sabemos que el hierro y el barro no se pueden mezclar. Dando a entender, amados, nosotros estamos aquí ahorita en profecía bíblica. El Imperio Romano ya ha sido unificado en la forma de la Unión Europea. Pero esta unificación no es para siempre. Europa se unificó con un pasaporte internacional que es el pasaporte europeo. Tienen un sistema de leyes, un sistema de pesos y medidas, tienen un sistema económico uniforme que es el euro, pero los italianos continúan siendo italianos y hablando italiano, los ingleses continúan siendo ingleses y hablando inglés y manteniendo sus culturas, los franceses también, los portugueses y también el resto de las naciones, Alemania, Luxemburgo, etcétera, 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 etcétera. Continúan manteniendo su propia identidad. Entonces la unificación es temporal, no va a durar mucho tiempo. Ya hay países que amenazan con retirarse de la Unión Europea. Polonia es uno de ellos, Inglaterra también. Margaret Thatcher, que murió recientemente, conocida como la Dama de Hierro, primer ministro de Inglaterra, cuando en su día se unió Inglaterra a la Unión Europea, ella impidió en el tratado que Inglaterra se uniera económicamente. Se unió en todo lo demás menos en lo económico. Inglaterra continúa preservando su moneda, que es la libra esterlina. Y ya Inglaterra habla de retirarse de la Unión Europea. ¿Qué le parece? El euro tiene el potencial de desaparecer porque no fue diseñado para ser una moneda permanente. Déjeme darle una nota de una moneda que ya existe a nivel internacional. Obviamente necesitamos estudiar un poquito de política y economía para entender lo que pasa en esos campos en relación a las profecías bíblicas. Existe un país, un grupo en el mundo que se llama el país de los 7. En inglés se dice de G7. ¿Sí han escuchado el G7? G significa grupo, 7. El grupo de los 7. El grupo de los 7 está integrado por los Estados Unidos, Japón, Alemania, Canadá, Italia, Francia y ¿cuál sería el otro país? Inglaterra. Ese es el grupo de los 7. El grupo de los 7 son los países más industrializados y más ricos en el mundo. Pero también existe el grupo de los 8, de G8, que son los 7 que mencioné ahorita y Rusia como observador. Porque Rusia no es un poder económico, es un poder militar solamente. Entonces es invitado como observador y ese es el grupo de los 8. Pero ahora existe el grupo de los 20, de G20, que son los primeros 7, más Rusia el 8, y allí va Brasil, la India, Corea y todos los países en subdesarrollo, China, y hace un total de 20 naciones, el grupo de los 20. El grupo de los 20 ya estableció una moneda internacional. El nombre que tiene ni siquiera pareciera que fuera una moneda. Se llama Special Drawing Privileges. Ese es el nombre de la moneda. Y con esa moneda están comerciando los 20 países a nivel internacional. Ya tenemos una moneda internacional. Es asunto que más países continúan agregándose a los 20 y ya vamos a tener una moneda de carácter internacional. El tiempo viene cuando nosotros ya no usaremos dinero en efectivo en nuestras manos. En este momento usted puede transitar y transportar el máximo de $10,000 dentro del territorio de los Estados Unidos. Si usted es encontrado, la policía lo para y usted lleva más de $10,000, usted está en problema, está violando la ley. De hecho, llevar varios miles de dólares, de todas maneras lo van a cuestionar. El Congreso está en el proceso de aprobar una ley donde la cantidad máxima de dinero que vamos a poder llevar en efectivo en nuestras bolsas, ¿cuánto creen ustedes que es? ¿Cuánto? 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 Unos $1,000, ¿ok? ¿Otra posibilidad? 100. ¿Otra posibilidad? ¿Ah? ¿Cuánto? 500. Ok, 250. O sea, ni para invitar a los hermanos a comer ahí con dinero efectivo, ¿verdad?
a las pupusas, a menos que empiecen a aceptar tarjetas ahí en las pupusas, ¿verdad? Esa es la realidad, hermanos. Estamos aproximándonos a vivir en una sociedad sin dinero, solamente con tarjetas. Ya hay tarjetas internacionales de débito. Ahí en Acuora, los que trabajan en Acuora, que no tienen cuenta bancaria, ya tienen una tarjeta de débito internacional que se llama Worldwide Debit Card. Y muy pronto el gobierno controlará. ¿Sabe cuál es la razón de esto? Controlar toda la economía subterránea, de underground economy, que son billones de dólares. Muchos de nosotros hacemos transacciones con montones de dinero y no pagamos impuestos. Por ejemplo, una persona va, se pone en su casa, abre el garaje y pone una pupusería, ¿correcto? Y todos los que pasan compran pupusas y venden, supongamos, $500 en pupusas ese día. ¿Cuánto impuesto paga esa persona al gobierno? Nada. Y allá está doña Chencha en la esquina, vende refrescos naturales y se hace otros $500. ¿Cuánto paga la señora? De esa manera hay gente alrededor de todos los Estados Unidos, billones de dólares que el gobierno no recibe en impuestos. Bueno, la fiesta está a punto de acabarse, porque va a ser prohibido eventualmente tener dinero en la mano. El gobierno quiere controlarlo todo. Esa es la realidad en la cual estamos viendo en el día de hoy. Veamos otro aspecto de la palabra del Señor, de esas 4 bestias de Daniel. Vamos a ir al capítulo 7, verso del 3 al 8. Capítulo 7 de Daniel, versículo del 3 al 8. Hemos dicho que la limusina del presidente le llaman ¿cómo? La bestia, tan correcto, ¿verdad? Capítulo 7, empezando en el verso 3. Veamos lo que dice el verso 3. Ok, ¿qué dijimos que era una bestia aquí en el libro de Daniel? Un gobierno. En caso que tengan duda, por favor, vean el verso 17. Verso 17, para que ya no les quepa duda. 17. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. ¿Qué es una bestia entonces en la Biblia? Un gobierno, un rey, un gobierno. ¿Okay? Entonces cuando nosotros vemos en el libro de Apocalipsis la palabra bestia, ¿de qué estamos hablando? De gobiernos, de política. ¿Y sabe quién controla todas las bestias del mundo? El diablo. El diablo. Los gobiernos de la tierra no glorifican el nombre del Señor, hermanos, ni hacen la voluntad de Dios. Todo lo contrario, actúan en contra de la voluntad de Dios. Vea usted cómo actúan en contra de la voluntad de Dios. No pierdan Daniel y vean Salmos capítulo 83, versos 3 y 4. Salmos 83, 3 y 4. En la Biblia podemos probar que el diablo controla todos los gobiernos de la tierra. Por eso no nos hagamos mucha ilusión, amados, con el gobierno. Respetémoslo porque la Biblia nos enseña a respetar la autoridad, pero nuestra esperanza está en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Salmo 83, verso 3, ¿qué nos dice? ¿Quiénes son los protegidos de Dios en el Antiguo Testamento? Veamos lo que dice el verso número 4. ¿Qué quieren hacer las naciones del mundo con la nación de Israel? 2 cosas quieren hacer. Número 1. ¿Cómo? Pero ¿qué dice el versículo? La primera cosa que quieren hacer, ¿cuál es? Destruirla, desaparecerla. Y luego la otra cosa, que ni siquiera quede memoria que alguna vez existió la nación de Israel. En otras palabras, borrarlo físicamente de la historia y geográficamente del territorio de Israel. Ahora, díganme ustedes, por favor, ¿cuál sería la manera más ideal a través de la cual las naciones del mundo lograrían este sueño de esa manera? ¿Cuál sería la manera? ¿Cómo? Sí, pero ¿cómo? ¿Cuál sería la manera que podrían borrar completamente al pueblo de Israel? ¿Bomba de qué? ¿De chicle? ¿Esto de qué? ¿Ah? Bomba atómica. De manera que la Biblia nos enseña, de acuerdo a Zacarías 14:12,
que el uso de armas nucleares es inevitable y el escenario va a ser el Medio Oriente. Es inevitable. Y las amenazas están por todos lados. Existe la probabilidad que nosotros entremos a otra guerra como nación, y es con el país de Siria. Déjenme presentar el escenario de esta guerra. Siria tiene un pacto de mutua defensa con Irán. En otras palabras, si Siria es atacado por los Estados Unidos, ¿quién va a venir en su auxilio? Irán. Al entrar Irán en el terreno de esa guerra, ¿qué tiene que hacer Estados Unidos con Irán? ¿Ah? Atacar a Irán. Irán tiene un pacto de mutua defensa con Rusia. Al atacar a Irán, ¿qué va a hacer Rusia? Atacar también a los Estados Unidos. Egipto tiene un pacto de mutua defensa con Siria. Si Siria es atacado, ¿a quién viene su defensa en el sur? Egipto. ¿Y ya usted sabe lo que va a pasar? Va a ser un dominó. ¿Ah? Correcto. Entonces, esa es la situación que nosotros tenemos en el mundo. Nunca en la historia del mundo hemos visto tanta la posibilidad de una guerra con el uso de armas nucleares como la que estamos viviendo en el día de hoy. Sin embargo, el Señor tiene la última palabra. Una arma atómica no será detonada ni antes ni después del momento que está prescrito en el calendario de Dios. Mientras tanto, nosotros estamos protegidos en las manos de nuestro Señor. ¿Cuánto dicen amén? Porque hay personas, ay, no quiero vivir. Le dice a una niña en la iglesia, ay, yo no me voy a casar. ¿Está pensando en mí? Dale gracias a Dios que no se va a casar. Tienes que aprender a cocinar, lavar ropa, cambiar chamacos, perseguirlos por toda la casa. Pero no, quiere ser mamá, ¿verdad? Bueno, gloria a Dios por ello. Versículo 4 de Daniel capítulo 7. Veamos cómo se miran las bestias. Ahora ya no por los metales con que son identificadas, sino por los animales con que están identificados. Y note usted que los animales con que se identifican a estos gobiernos no son animalitos así como muy pacíficos, ¿verdad? No son palomitas, corderitos, ¿verdad? ¿Qué tipo de animales son? Veamos el primer gobierno. La primera bestia era ¿cómo? León. El segundo, ¿qué tenía el león? Alas de águila. Luego, veamos todos por favor juntos. Una vez más, la primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantado del suelo y se puso en hiestas sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Los Estados Unidos, el tío Sam, las alas del águila, el águila en todos los símbolos, en todos los emblemas de la oficina de gobierno de los Estados Unidos. Y en la antigüedad, ¿quién lo usaba también? Los romanos, amados. Así que nosotros fuimos creados también como nación para ser un brazo armado del Imperio Romano, dirigido por el sistema católico romano. La guerra de Vietnam nunca hubiera existido de no haber sido por el Vaticano. El asunto era que los vietnamitas no se quisieron doblegar del budismo al catolicismo romano, entonces se les puso una guerra. ¿Y qué pasó después? El país se volvió comunista. Versículo número 5. He aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate y devora mucha carne. Entonces, estos gobiernos tienen una historia ¿cómo? ¿Cómo es la historia de estos gobiernos? Sanguinaria, despiadada. ¿Qué imperio representa el león? En la antigüedad. En la antigüedad. En la antigüedad. Babilonia. Ahora, en los tiempos modernos, ¿a cuál país representa este león? A Inglaterra. Vayan al internet, no ahorita, ¿verdad? Sino después del culto. A veces alguna gente se me pone a investigar en medio de servicio. Vaya usted y diga leones en la ciudad de London. Lions in the city of London. Usted va a ver leones por todos lados. Las alas de águila representan a los Estados Unidos, que fue arrancado en el año 1776, en el año de nuestra independencia. Luego, la otra bestia, ¿cómo era? ¿A qué país representa en la antigüedad?
No, en la antigüedad, amado. Antigüedad significa al país de Persia. En el día moderno, ¿a quién representa? A Rusia. A Rusia, amado. Usted va de internet y busca The Great Bear, Russian The Great Bear, y usted va a ver los osos por todos lados. Luego dice que llevaba en la boca, ¿qué cosa? ¿Qué significa eso? ¿Qué este animal cómo es? ¿Ah? Devorador, sanguinario. Cuando Rusia invadió todos los países de Europa Oriental, ¿qué hizo? Los destruyó y se retiró. Y ahí los dejó destruidos. La sala del águila, que los Estados Unidos le dio corazón de hombre. Nosotros invadimos un país, ¿qué hacemos después de la invasión? Lo reconstruimos. ¿Cuál es el primer país que llega con barcos y medicinas y ropa a todos los desastres alrededor del mundo? No importa cuál sea. Los Estados Unidos, mamá. Los Estados Unidos. ¿Cuánto dan gloria a Dios por ello? Por eso el Señor nos bendice, amado. Porque todos los desastres en el mundo, el primer país, ni siquiera los europeos tienen la capacidad, ni los chinos ni los rusos, solo los Estados Unidos tienen la capacidad de llevar tremenda cantidad de comida, agua, medicina y ayuda a cualquier país en cualquier lugar del mundo. Porque la llevamos en todas las flotas que tenemos alrededor del mundo. En todos los barcos que van allí va la comida y todo eso. Inmediatamente se desvían esa flota a los países que están en desastre. Por eso Dios nos ha bendecido. Somos un país que tenemos compasión por otras naciones. 1/5 de la producción de alimentos de esta nación se guarda en granero para ayudar a otras naciones del mundo. ¡Qué bendición más grande! Ahora, díganme por qué no nos fuimos a Cuba nosotros cuando emigramos de nuestros países. ¿Por qué no nos fuimos a Cuba? Comunistas. ¡Ah, qué libre! ¡Oh, morir! Pero de risa. ¿Por qué no se quedó allá? Nicaragua, Cuba ayer, Nicaragua hoy, El Salvador mañana. Ah, una bombita. Pero ¿dónde están toda esa gente? Es en Estados Unidos. Comen Kentucky Fried Chicken, ice cream, andan masticando chicle americano, zapatos Nike. Digo, guerrillero de verdad, mijo, allá debería estar en la montaña todavía. Porque no fuimos a Rusia, a Corea del Norte. ¿Por qué? No tienen nada que ofrecernos, pero este país tiene mucho que ofrecer. Hay algo magnético en esta nación, amado. Todo el mundo quiere venir a los Estados Unidos y arriesgan todo para llegar a esta nación. ¿Sabes por qué? Porque es un país que ha sido bendecido por Dios. No es por nada, pero solamente cruzamos la frontera hacia el sur, toda América Latina. No me malinterpreten, por favor. Y la cosa es completamente diferente. Las tierras son áridas, secas, sin producción. ¿Sabe por qué? Por la idolatría, hermanos. Pero venimos de allá para acá de regreso, ¿y qué pasa? El aire huele diferente. ¿Sí o no? No, yo he viajado en 13 países de América Latina, no me cante cuenta. Llegamos aquí, a Estados Unidos. Abrimos la televisión en inglés, no, welcome, dice CNN. Kentucky Fried Chicken, McDonald's, you love it. Bendito el Señor por esta nación. No hay producto que en este país se invente que no haya servido para beneficio de otras naciones alrededor del mundo. Comunistas, ateos, musulmanes, no importa quién sean. Bendecimos a todas las naciones. Gloria a Dios por ello. Vamos a ver cuál es el siguiente animal. Bueno, la siguiente bestia, mejor dicho. Versículo 6. ¿Qué dice el verso 6? Después de esto, ¿esto representa a cuál imperio? Al imperio griego. Mire qué interesante. 4 cabezas. Es interesante que la Biblia, oiga bien, la Biblia, ¿quién fue el hombre más importante en el imperio griego? A ver los historiadores aquí. ¿Cómo se llama? ¿No? El nombre, no, en Grecia, el imperio griego, no en Persia. El imperio griego, ¿quién? No, Alejandro el Grande. Alexander the Great. ¿Sabe a qué edad Alejandro el Grande había conquistado todo el mundo en ese entonces conocido? A los 30 años.
Y luego, como ya no había nada más que conquistar, ¿sabe qué hizo Alejandro el Grande? Se tomó una copa con veneno y se suicidó, porque ya no había nada más que conquistar. Y en el día de su funeral, Alejandro el Grande es estudiado por todas las escuelas militares alrededor del mundo. Y en el día de su funeral, pidió que sus médicos, los más prominentes del imperio, cargaran su ataúd. No quería que lo llevaran en ninguna carroza alada por caballo. Quería que lo llevaran en sus hombros todos los médicos más prominentes del imperio. Y dijo: en el camino al cementerio, quiero que tiren por todo el camino todo lo que he conquistado: oro, plata, piedras preciosas, joyas. Tírenla a lo largo de todo el camino. Quiero que mi ataúd vaya abierto y mis manos vayan de fuera, para que el mundo sepa que ustedes no pudieron salvarme la vida y que voy con las manos vacías, voy sin nada. ¿Qué les parece? ¿Es malo acumular cosas? ¿Es malo? La Biblia dice que la bendición de Jehová, ¿qué dice? No añade tristeza, sino es la que nos bendice. ¿Sabe cuándo está el problema? Cuando esta es la cosa que nos gobierna, y ese es nuestro Dios. Debemos de usarlo para la gloria del Señor, amados. Porque el día de nuestro funeral, cuando murió el señor John D. Rockefeller, uno de los 10 más grandes multimillonarios en el mundo, le preguntaron los periodistas a su contador, dice: ¿cuánto dejó el señor John D. Rockefeller? Y respondió su contador: lo dejó todo. Pero eso no es lo que querían saber ellos, ¿verdad? ¿Qué querían saber ellos? ¿Cuántos billones? Lo dejó todo, no se llevó a nada. Amados, el lugar para sembrar es el reino de Dios, y el tiempo es ahora. El tiempo es ahora. Vale la pena sembrar para el reino de Dios, hermano. Enseñar la palabra de Dios y colocar el corazón de los hombres en la palabra de Cristo y su fe en Cristo Jesús, porque es el único que puede salvarnos. Entonces, Alejandro el Grande, en el libro de Daniel, la Biblia dice que él no heredaría su reino a sus familiares, sino a sus generales. Está en la palabra de Dios. Es asunto de historia. Y lo repartió entre sus 4 generales. Se dividió el imperio. Asunto de historia, ya en profecía bíblica. Ahora, ¿cuál nación representa esta bestia en el día de hoy? ¿A cuál? No puede representar todos los animales en los Estados Unidos. Un animal por nación. Alemania. Vean cómo se llaman los tanques livianos para uso militar en Europa. Los mejores construidos en Europa se llaman Pantera. Y la Pantera es primita de Leopardo. Las 4 cabezas significan la cantidad de veces que ese imperio se levantaría y caería. Alemania produce la Primera Guerra Mundial. No, la primera guerra en el mundo. Grandísima. La guerra franco-alemana en el año 1800. Alemania. Por razones económicas. Todas las guerras son por razones económicas. Luego, en el año 1900, Alemania produce la Primera Guerra Mundial. Por razones económicas. Culpan a los judíos y al mundo de sus problemas económicos y va a la Primera Guerra Mundial producido por Alemania. En la década de los 40, Alemania produce la Segunda Guerra Mundial con Hitler. Por razones económicas. Se culpan a todos los judíos de los problemas económicos de Alemania. Y todo el mundo le llamaba a Hitler el tercer Führer. La palabra Führer significa zar, emperador o César. Lo mismo. ¿Sabe cómo llaman los libros de economía internacional de Alemania en este momento? El cuarto Führer. Porque el país con todo el poder económico en toda Europa se llama Alemania. Está en su 4ª etapa y su final. Alemania va a volver a producir otra guerra, pero esta es la última. En Europa, como Alemania no ha podido conquistar a nadie por la fuerza de las balas,
lo está haciendo a través de lo económico. Y está conquistando todos los países de Europa a través de todos los préstamos. Todo el mundo está quedando endeudado con el país de Alemania, incluyendo Rusia. Y luego encontramos a otra bestia, grande, despiadada, que representa al Imperio Romano. Eso es lo que nos enseña el asunto de historia. Vamos a repasar rápido las 4 bestias. ¿A quién representa la primera bestia? A Babilonia. ¿Qué lleva encima la bestia? Alas de águila. Modernamente, ¿a quién representa ese animal? A Inglaterra. ¿Y las alas? A los Estados Unidos. Dice la Biblia que las alas se desprendieron. ¿Cuándo se desprendieron del león? ¿Cuándo? Fecha. 1776. El año de nuestra independencia. ¿Sabía usted que la torre que están construyendo en Nueva York tendrá 1776 pies de altura en honor al año de la independencia de los Estados Unidos? Tremendo, ¿no? El segundo animal, ¿a quién representa? Dijimos al medo persa. Modernamente, ¿a quién representa? Al país de Rusia. El tercer animal representa a qué imperio. Modernamente, ¿a qué nación? Alemania. El cuarto, al Imperio Romano. ¿Okay? Vamos a ver algunos detalles más sobre esto. Veamos estos pasajes bíblicos del carnero y el macho cabrillo que nos presenta la palabra de Dios en el capítulo 8 de Daniel. Y vamos a ir terminando en unos minutos. Bueno, en cuántos minutos no sé, pero unos minutos. Capítulo 8, versos de 3 al 4. Veamos lo que nos dicen estos versículos. Alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Ok, veamos lo que la Biblia nos dice sobre esos 2 cuernos, uno más alto que el otro. Verso 4. Estamos hablando del imperio griego, de su capacidad de dominar en toda dirección posible. Veamos el siguiente versículo. Vámonos ahora al versículo número 5, verso 5. ¿Qué nos dice el verso 5? Ok, leamos todos juntos. Mientras